Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Me da mucho gusto que nos reciba en su hogar y además que sepa que hoy tenemos la presencia de un distinguido profesor de Derecho del Trabajo, quien fuera además director de la Facultad de Derecho no hace mucho tiempo, el doctor José Dávalos Morales, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este programa. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Para mí es un honor que el maestro, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, me haya invitado a este programa. El maestro que conozco más distinguido en maestro. Derecho Familiar de la Facultad de Derecho y conocido en América Latina y en el mundo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahorita ya como que esas palabras inmerecidas para quien les habla me deja así un poco o bastante emocionado, pero ya superado eso, el maestro José Dávalos Morales, ante mi invitación y como siempre, traer para ustedes lo mejor y sobre todo quienes son expertos en sus diferentes materias, él hoy nos va a hacer primero un marco de referencia, algo muy importante que allá en su hogar usted puede reflexionar, puede tomar nota, puede preguntarnos. Recuerde que hay un teléfono, el 5639-2235, para que me diga sus opiniones, nos diga a qué personajes quiere ver en este programa, pero hoy vamos a amalgamar el derecho familiar con el derecho del trabajo, y quién mejor que el maestro Dávalos para hablarnos de qué manera la Ley Federal del Trabajo protege a la familia, a sus miembros, a las mujeres, a los niños, hoy a los hombres también, porque tienen ciertos derechos nuevos sobre estas cuestiones de la maternidad, pero fundamentalmente, y esto es muy importante que lo recalque yo, siempre el maestro José Dávalos está por esta igualdad de género jurídico, que a las mujeres se les dé el lugar que merecen y sobre todo que no se les discrimine por su trabajo, que es finalmente lo que queremos a través de las normas jurídicas. Entonces el maestro, ahora le voy a ceder la palabra para que nos haga un marco de referencia y sobre la marcha vamos a ir tocando diferentes hipótesis. Maestro, por favor. Con mucho gusto. El maestro Julián Huitrón en su cátedra, nuestros maestros nos enseñan que siempre partimos de un vértice, la Constitución. Y en el artículo 4 de la Constitución se hace referencia precisamente a esta situación de la igualdad del hombre y de la mujer. El varón y la mujer son iguales ante la ley. La Constitución protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Qué interesante que el constituyente haya puesto en primer término al hombre, a la mujer, a la familia. Familia que sabemos que es el centro, el núcleo de nuestra sociedad. Y está diciendo la Constitución, son iguales ante la ley. En la clase de Derecho del Trabajo a los alumnos les comento, somos iguales en derechos, en obligaciones, pero sobre todo en dignidad. Pero no cabe duda que tenemos diferencias físicas innegables, diferencias psicológicas, emocionales. Y esto lo toma en consideración el constituyente. En varias partes de la Constitución está reflejada esta diferencia que el constituyente mismo tiene sobre la mujer, pero hace el asentamiento de este principio de la igualdad del hombre y de la mujer en cuanto a derechos, en cuanto a obligaciones. Y la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 164 dice, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Las modalidades que se consiguen en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. Se ocupa la Ley Federal del Trabajo de esta igualdad.
hay un trato igual al hombre y a la mujer. Sin embargo, en varias partes la ley dice del cuidado que se debe tener por la mujer, sobre todo en razón de la maternidad. Y al hablar de la maternidad, está hablando de lo más importante de la familia, de un aspecto importantísimo de la familia. Maestro, bueno, como siempre, un maestro en pocas palabras puede decir tanto como lo ha hecho el maestro Dávalos, porque nos ha dejado claro algo fundamental que lo señala la Constitución. Yo, en principio, y él seguramente que va a controvertir lo que voy a decir, maestro Dávalos, yo creo que a pesar de que la Constitución diga que el hombre y la mujer son iguales, desde el punto de vista jurídico, y bien has dicho, para bien de la humanidad, que somos diferentes, y eso es lo que nos permite complementarnos. Pero nuestro propósito principal, y ahora que tú tocas el punto de la maternidad de la mujer trabajadora, y lo que dice la ley es, yo tengo este punto de vista basado en la propia ley, no creo que exista la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, a pesar de que lo diga la ley. Esta opinión naturalmente tiene un enorme peso. Comparto la opinión. Qué bueno, maestro. Comparto la opinión. Tan es así que en el trabajo, por el embarazo, por ser madre, tiene situaciones especiales en los horarios, en el peso de los quehaceres, en el peligro de los quehaceres que se le indican. Sí, es igual la mujer que el hombre. Yo pienso que somos iguales en dignidad como personas humanas. Mi querido Pepe, pero las mujeres no comen con la dignidad. Necesitamos que tengan los mismos salarios al trabajo, que se les dé jurídicamente. Esa es la gran batalla, que jurídicamente sean iguales, porque ahí es donde está la gran desigualdad. Toca el maestro Julián Huitrón un aspecto muy importante. Efectivamente, trabajamos la inmensa mayoría para obtener nuestro salario. Y en contra del artículo 1 de la Constitución, que está vigente desde el 10 de junio de 2011, este artículo se pronuncia abiertamente en contra de la discriminación. Y a la mujer se le discrimina con mucha frecuencia. Vas a tener esta jornada mayor porque eres mujer, mayor que la del hombre porque eres mujer. Vas a tener los descansos movibles. Un día, una semana vamos a dar un descanso, otra semana te vamos a dar otro descanso por ser mujer. Lo peor, al hombre se le va a pagar tal cantidad de dinero. Tú y él ocupan el mismo puesto, pero tú, por ser mujer, vas a obtener un salario menor. ¿Y qué hace la mujer cuando la contratan? Si está necesitando el trabajo, acepta el trabajo en esas condiciones. No se niega porque dice, yo necesito del trabajo para comer yo y llevar la comida a la familia. Efectivamente, se están cometiendo estas barbaridades, y aquí yo invoco la necesidad de que la Inspección del Trabajo, que es una institución muy importante en materia federal y en materia local, para empresas de la materia federal y empresas de la materia local, que la Inspección del Trabajo ponga énfasis en el respeto a esta condición de la mujer. No se le puede discriminar
como en muchas ocasiones se está haciendo a ojos vistos. Todo el mundo lo sabe. Lo comentan las propias mujeres, el trato que se les da en las empresas. Y los hombres sabemos que las mujeres son tratadas en este sentido inferiormente al hombre. Qué bueno que coincidamos, porque precisamente uno de los propósitos específicos en este programa es que le podamos servir a la gente que nos ve, a las familias, a las mujeres, y dada lo álgido de esta materia y aprovechando tu gran experiencia y tus conocimientos, sería muy importante decirle a la distinguida teleaudiencia que esto que tú has señalado, la inspección del trabajo, recae en la Secretaría del Trabajo de la manera federal o la del Distrito Federal en las cuestiones locales, que deben de ser más cuidadosos, sobre todo más íntegros al hacer estas cuestiones. Pero es importante, porque hay que aprovechar la experiencia tuya, que nos pudieras decir específicamente, Pepe, hoy en el siglo XXI, de qué manera la mujer, por ejemplo, la mujer embarazada, la que resulta que durante su trabajo tiene que estar todavía sufriendo o teniendo esta carga para ser mamá, de qué manera la ley esta federal del trabajo les da alguna posibilidad, que es antes del parto y después, estas semanas que la propia ley señala como descanso, la manera de que las pueden inclusive colocar como mejor les convenga, y también ubicar de una vez, porque ahora nos toca por carácter accesorio, algo por la paternidad, porque entonces ya ahí ella es la que da a luz, pero ya al hombre también le dan a dar su parte. Con mucho gusto. Por disposición de la ley, la madre trabajadora, antes del parto, tiene derecho a 6 días de descanso. Después del parto, 6 semanas de descanso. Después del parto, 6 semanas de descanso. La ley dispone que si médicamente el médico así lo dictamina y el patrón está de acuerdo, se pueden pasar 4 semanas de las anteriores al parto a la etapa posterior del parto, para que la madre pueda estar más tiempo con el hijo. ¿Qué aspectos tan importantes toca la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, que son profundamente humanistas en este aspecto del trabajo? Es decir, está interesado el legislador en que la madre trabajadora esté más tiempo con el hijo. Hay una prórroga de la madre trabajadora. En esta primera etapa de 6 meses, de 6 semanas y 6 semanas, es salario íntegro. En la prórroga, que es hasta 60 días más, tendrá el 50% del salario. Ahora, los hombres efectivamente no teníamos ningún derecho con respecto al nacimiento del hijo. ¿Qué te parece, por lo importante y la trascendencia que también tenemos los hombres en la parte de la paternidad? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes en un momento para que el maestro Dávalos siga dictando esta cátedra tan importante sobre estos derechos de la mujer, estas semanas a las que la ley obliga, y que aquí yo tendría un punto de vista que platicaré con el maestro Dávalos. Es, eso dice la ley, ¿qué tan efectiva es? Si es cierto o no es cierto. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando sobre la protección de la familia en la Ley Federal del Trabajo.
Tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor José Dávalos Morales, maestro de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien además fue en su tiempo un extraordinario director de la facultad. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe, sobre todo para ilustrar estos criterios en los que él y yo coincidimos en que están muy bien, ahí están las normas, pero necesitamos que sean efectivas en la realidad. Y antes del corte hablábamos de esto que nos ha tocado a los hombres como una cuestión accesoria, de que también el que es papá, ahora le van a dar ahí algunos días o algo así, ¿no? Sí, si me lo permite, no, doctor. Escribí un parrafito concretando la discriminación de la mujer en el trabajo. Muy bien. Abiertamente en contra del artículo 1 de la Constitución que prohíbe todo acto de discriminación. Muy frecuentemente se niega a las mujeres la estabilidad en el empleo, despidiéndolas por ser mujeres. Muy frecuentemente, por ser mujeres, se les imponen jornadas mayores que las de los hombres. Muy frecuente, por ser mujeres, se les pagan salarios inferiores a los de los hombres. Y muy frecuente se les prohíbe ingresar al trabajo por estar casadas o por casarse durante la vigencia de la relación de trabajo. Es absurdo. Ahora, aquí repito brevemente la importancia de la función que tiene la inspección del trabajo. Inspección del trabajo en materia federal, inspección del trabajo en materia local. Ya lo decía el maestro Julián Huitrón. Materia federal dependiente de la Secretaría del Trabajo, materia local dependiente del gobierno del Distrito Federal y en cada estado de la República dependiente del gobierno de cada estado de la República. Ahora bien, efectivamente los hombres a partir de la reforma de 2012 tenemos un derecho que no teníamos con respecto a la maternidad. Dice el artículo 132, fracción 27 bis. El patrón tiene obligación de otorgar permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de salario íntegro a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. En el caso de la mujer, ya dijimos, son 6 semanas antes del nacimiento, 6 semanas después del nacimiento. Prorrogable hasta 60 días. Pero la mujer, en el caso de la adopción, tiene derecho a 6 semanas posteriores a haber adoptado un hijo. El hombre tiene derecho a 5 días laborables. Si en la empresa se descansa sábado y domingo, contamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado y el domingo no se cuentan y regresa hasta el lunes a trabajar con goce de salario íntegro. Esto cuando nace el hijo, pero igual derecho tiene cuando se adopta a un menor en la familia. ¿Por qué es esta permanencia del trabajador cerca de la mujer en la familia? Para fortalecer, para identificarse con el menor. La mujer necesita esta cercanía del marido. Hablamos de un punto básico que es muy importante en la sociedad mexicana y ojalá siga siendo importante y se mantenga la unidad familiar, que es el pivote, el centro de la sociedad mexicana, de toda sociedad. Entonces, el hombre tiene derecho a, cuando nace el hijo, 5 días laborables con goce de salario íntegro. Cuando se adopta un hijo, 5 días laborables después de adoptado el hijo para estar cerca de la mujer, para estar
integrando la familia. Muy bien, bueno, aquí, maestro Dávalos, hay algo que es muy importante, que normalmente en estos casi 7 años que tiene este programa ya de duración, y que hemos hecho más de 260 programas, y han venido distinguidas personalidades como tú, el maestro De Buen, el maestro Magallón, profesores eméritos, investigadores, médicos. Hay un punto que es muy importante que hay que tocar siempre, en función de que hoy, en el siglo XXI, ya no podemos concretarnos o circunscribirnos al concepto tradicional de familia, porque hoy hay tantas familias como actos jurídicos, hechos materiales la puedan originar. Entonces aquí, escuchándote que hablabas del marido, los 5 días, es muy importante hacer una referencia, por ejemplo, a la familia de los concubinos, a el hombre que solo, por ejemplo, ¿qué pasaría si un hombre soltero adopta? ¿Se le van a dar esos mismos derechos? ¿Qué va a pasar si una mujer soltera adopta? ¿Qué va a pasar? Y ahora vamos a lo que es todos los días y está en todas partes, y que tenemos que tocarlo también, porque la distinguida teleaudiencia que nos ve, compuesta de abogados y de quienes no lo son, tenemos que decir también unas palabras, si esto todo se aplica, es efectivo para las parejas de personas del mismo sexo, homosexuales, hombres, lesbianas, mujeres, divorciados, etcétera, o si la ley federal del trabajo pone como requisito principal que solamente hablemos de matrimonio. Indudablemente, aquí yo hablaba de familia de manera tradicional, pero efectivamente el maestro de Derecho Familiar, que da lección a todo el mundo sobre Derecho Familiar, pone un punto muy interesante. Efectivamente, la familia está integrada actualmente de muchas formas, y la ley protege todas estas formas. Por ejemplo, el soltero, hombre, que adopta, tiene derecho a estos 5 días. La mujer soltera tiene derecho a estas 6 semanas. Las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos de que estamos hablando. Es decir, yo tuve un maestro, de amigo, un maestro, el doctor Flores Villasana, que hace cosa de 20, 15 años me hablaba de la nueva integración familiar que hay actualmente. Dice, la familia tradicional está desdibujándose, se ha desdibujado, y la familia actual está integrada de esta manera. Pero te voy a interrumpir, porque es muy importante esta reflexión del profesor que mencionas, que es una tesis que yo sostengo y que siempre se somete a la consideración de quien viene y de la distinguida teleaudiencia. Es muy fácil y muy común decir, la familia está en crisis, pero en realidad lo que debemos considerar en su marco grande, en su marco de toda la familia, es que la familia está en evolución. Tan está en evolución que para los agoreros que dicen, no, el matrimonio va a desaparecer, la familia ya no existe. No, señores, hay tantas familias como actos jurídicos, hechos jurídicos las originen. Y entonces hoy hablamos, como bien lo dijo el maestro Dávalos, de una mujer soltera que se hace inseminar de manera heteróloga y tiene un hijo. Esa es una familia. Entonces, claro, en esas circunstancias tenemos que ver que la familia hoy, en el siglo XXI, tiene que cambiar a plural, y las familias. Y voy a traer a colación lo que tú decías del artículo 1 de la Constitución. Precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera sala sobre todo, que dicta jurisprudencias en derecho familiar impresionantes, que tienen valor en todo el país, ha determinado que si hay discriminación
en cuanto a la inclinación sexual o por razón de religión, de etnia, de condición social, cultural, lo que señala el artículo primero, que como bien lo dijo el maestro Dávalos, a partir del 2011 son no garantías, aquellas garantías individuales ya no existen. Hoy son derechos humanos fundamentales y hay que entender que las garantías jurisdiccionales que le dan efectividad a esos nuevos derechos humanos fundamentales son el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Ya estamos en otra dimensión, ya estamos en los tratados internacionales de los que México es parte, de los que México ha suscrito y que le dan sustento, le dan un valor muy importante a esto, que es con lo que el maestro Dávalos empezó. El artículo primero de la Constitución señala que no hay que discriminar y él, con una gran maestría, nos dice, todos estos derechos que estoy hablando, que estamos señalando en la Ley Federal del Trabajo, son válidos, escuchen ustedes bien allá en su hogar, son válidos para todas las parejas o las personas solas, o los viudos, o los divorciados, o los homosexuales, o las lesbianas, o cualquier persona, porque no puede discriminar la Ley Federal del Trabajo. Daba el maestro Dávalos el ejemplo de un hombre soltero que adopte, porque además es posible. Desde el 1 de octubre de 1932, este país permitió en el Código Civil que se dio en esa época que un hombre o una mujer solteros pudieran adoptar. Entonces regreso con el maestro Dávalos para que él redondee esta idea y nos siga hablando sobre estos derechos que son, pero ahora también, mi querido Pepe, hay que hablar de los deberes y de las obligaciones que van a tener esas mujeres casadas, o esas mujeres con la maternidad, los padres, etcétera, porque ahorita nos hemos visto un poco parciales porque le estamos cargando todo al patrón, y el patrón, bueno, también hay que considerar que debe cumplir con esto, ¿no? Hablamos en este tono y quisiera decir un punto que no se nos fuera a pasar. El caso de las mujeres embarazadas. La ley prohíbe terminantemente que se le exija a una mujer que para entrar a trabajar acredite no estar embarazada. Y otra cosa, la ley prohíbe terminantemente al patrón que despida por razón de embarazo a una mujer, cosa que ocurre con mucha frecuencia en nuestro medio. ¿Y qué se puede hacer frente a eso? Primero, vuelvo, y no es que quiera cargar a la Secretaría del Trabajo y a la Dirección de Trabajo y Previsión Social de los gobiernos de estados. No, Inspección del Trabajo. Las cosas como son. Inspección del Trabajo. 2, para eso existen el juicio laboral, la Junta de Conciliación de Arbitraje, que desgraciadamente la gente opina que la justicia laboral anda muy mal. Pues a pesar de andar mal, tenemos ese recurso para acudir ante la Junta de Conciliación de Arbitraje, porque está violando el patrón ese derecho. Y hablo del patrón porque es el que tiene el mando en la empresa, es el que tiene el poder en la empresa. Es decir, el trabajador, por regla general, es ignorante, por regla general. Hay trabajadores brillantísimos, mucho más que un servidor. Que ignora las leyes, ¿no? Exacto. Claro. Pero el trabajador, por lo general, es una persona ignorante, con poca formación académica. Es una persona económicamente débil. Es una persona socialmente desechada. Es una persona políticamente sin significación. A lo mejor con un líder político que va a hablarles en ese momento, para él el trabajador es muy importante, pero después se olvida de él. Pero políticamente el trabajador también está marginado. Entonces, por eso es que en el derecho del trabajo hablamos de los derechos de los trabajadores fundamentalmente, de las obligaciones de los patrones fundamentalmente. Y me permitirá el maestro Julián Huitrón Fuentivilla
que hable de esta manera porque claro sí. Es la manera en que hablamos los profesores de Derecho del Trabajo, por esa diferencia que hay en la relación laboral. Un factor, el empresario, por más modesto que sea, tiene más poder que el trabajador. Y el trabajador, pues es una persona desprotegida en todos los sentidos. Mi querido Pepe, entonces aquí es una reflexión que a mí me mueve y que trato de interpretar. Lo que la distinguida teleaudiencia podría pensar es, pues las leyes están mal, porque finalmente, tú bien lo señalas, es un problema grave. El trabajador está indefenso, el trabajador, él sabe de sus derechos, dependiendo su nivel, como bien señalas tú, hay unos muy preparados, otros que no lo son tanto, pero entonces una primera reflexión sería, tú ya señalaste la inspección del trabajo, pero habría que ver, por ejemplo, cuántos inspectores hay y si cumplen con su trabajo, una cuestión, federal o local. Segundo, las juntas de conciliación. Yo desde que fui estudiante hace muchísimas décadas, oía a mis maestros como Mariano Piña Olaya, por ejemplo, que decían que debería ser una instancia diferente, porque las juntas de conciliación dependen del Poder Ejecutivo, no son un poder legislativo, no son un poder, judicial. Entonces, bueno, pues de antemano ya sabemos lo que va a ocurrir, porque si a los presidentes de las juntas de conciliación local, federal, etcétera, los nombra el Ejecutivo y vienen los problemas, tú dices acertadamente, yo soy ignorante total de esta materia, que vayan a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, esa mujer que ha sido que está embarazada y que está siendo discriminada, etcétera, ¿qué posibilidades tiene de recibir justicia o de hacer algo? Porque finalmente las leyes, digo, como yo las veo, no conozco la Ley Federal del Trabajo, pero no le veo así una efectividad. Por ejemplo, un punto que no tocamos y que sería para otro programa al que yo te convocaría, son todos los aspectos, porque esa crítica constructiva que es tan importante, del derecho procesal del trabajo, que es diferente a esto que estamos señalando, porque el otro es el cómo hacer efectivo esto. Muy bien. Aquí me voy a permitir entrar un poquito a un aspecto del procedimiento que tocaste en cuanto al nombramiento de los presidentes de las juntas. El presidente de la Junta Federal lo designa el presidente de la República. A los presidentes de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo designa el secretario del Trabajo, Poder Ejecutivo. Al presidente de la Junta Local de un Estado de la República, del Distrito Federal, en el Estado de la República, el gobernador designa al presidente de la Junta. El gobernador designa a los presidentes de las juntas especiales. En el Distrito Federal, el presidente de la República y el jefe del gobierno del Distrito Federal designan al presidente de la Junta. De la Junta Local de Conciliación de Arbitraje. A los presidentes de las juntas especiales los designa el jefe del gobierno del Distrito Federal. Con una particularidad, los designa el Poder Ejecutivo, pero ya en el ejercicio de sus funciones, con base en la ley, no hay subordinación al Poder Ejecutivo Federal o al Poder Ejecutivo Local. ¿No hay? No hay ninguna subordinación. Un presidente de la Junta Federal o un presidente de la Junta Local no tiene por qué ir a consultar o al presidente de la República o al secretario de Gobernación sobre cómo resolver un problema. Nada más que te voy a interrumpir, vamos a ir a un corte, voy a dejar esta pregunta en el aire, maestro Dávalos. Esa es una frase casi retórica de que no hay subordinación, pero jurídicamente estamos teniendo dos poderes de la República en una persona, porque es el Ejecutivo el que lo nombra y esa persona va a administrar justicia. Entonces es ejecutivo y es judicial. Voy a un corte
el maestro se ha quedado un poco reflexivo. Regreso con ustedes en un momento para retomar esto en la última parte del programa, que es tan importante y, como ustedes lo han visto, ha resultado muy interesante. Regresamos con ustedes en un momento. Llegamos a esta tercera parte del programa, que como usted lo sabe, usted que es un leal y fiel seguidor del derecho familiar en el canal judicial, en esta última parte, quien tengo el honor de que nos acompañe, en este caso el doctor José Dávalos Morales, hace recomendaciones, reflexiones, sintetiza de lo que hemos hablado, para que usted allá en su hogar tome nota, que de esto referido no sea un atropello de conocimientos, sino más bien casi como una clase, con una pedagogía, con una docencia, de preguntar, de saber. Y entonces ahora en esta tercera parte, el maestro Dávalos, yo le voy a pedir que nos haga favor de qué le aconseja a usted allá en su hogar, cuáles sus pensamientos, qué piensa él de todo esto que finalmente acabamos de mencionar, de estos dos poderes, etcétera, para que quede en ustedes una huella de este programa, y sobre todo de la presencia del doctor José Dávalos. Maestro, por favor. Muchas gracias, doctor Julián Huitrón Fuentevilla. De que los alumnos míos me hablan maravillas. Yo en las mañanas les dije, voy a un programa que me invitó el maestro Julián Huitrón Fuentevilla. Fue mi maestro. Y orgullosamente hablan de ti. Gracias. Una cuestión que se ve y que se debate mucho en el curso de Derecho Procesal del Trabajo es la siguiente: las juntas de conciliación de arbitraje son poder ejecutivo, por las razones que hemos estado apuntando, duda, luego vuelvo a ella. Son poder legislativo, la gente, hay quienes opinan, hay autores que opinan, porque, por ejemplo, cuando el sindicato y la empresa no se ponen de acuerdo en una huelga para la firma de un contrato colectivo de trabajo, el sindicato va a la junta y la junta, si los trabajadores tienen razón, decide que el contrato colectivo de trabajo que están solicitando los trabajadores es válido, con alguna excepción, con alguna aclaración, pero es válido. A partir de ese momento existe el contrato colectivo por una resolución jurisdiccional de la Junta de Conciliación de Arbitraje. Entonces alguien dice, entonces la Junta de Conciliación de Arbitraje puede crear normas en la empresa. Sí, pero no es poder legislativo. Si nos vamos al artículo 50 de la Constitución, el artículo 50 está diciendo que el poder legislativo se integra con dos cámaras, la de senadores y la de diputados. No dice Junta de Conciliación de Arbitraje. Las juntas de conciliación de arbitraje, efectivamente, el presidente es nombrado. Ahora, los abogados, los profesores de Derecho del Trabajo, los profesores de la facultad, de las universidades, hablamos de la norma. Hablamos de lo que dice la norma. En la práctica, yo cansado de ver a un presidente de la Junta haciendo antesala con un secretario de Gobernación, o a un presidente de la Junta echando un fonazo al secretario de Gobernación, al secretario del Trabajo, consultando cómo se va a resolver una huelga, diciendo, vamos a dictar esta resolución, vamos a dictar este laudo. ¿Cuál es su punto de vista? No debe ser, porque la ley y la Constitución otorgan autonomía a las juntas de conciliación y arbitraje para resolver. Pero en la práctica, en la realidad mexicana,
indudablemente que hay subordinación al Poder Ejecutivo. Jurídicamente, formalmente, podemos decir que las juntas de conciliación y arbitraje pertenecen materialmente al Poder Judicial. ¿Por qué? Les obliga la jurisprudencia. No resuelven en última instancia. Después de que las juntas de conciliación y arbitraje resuelven, está el amparo. Les obliga la jurisprudencia. Sus representantes de trabajadores, sus representantes de patrones tienen un estatus jurídico, es decir, formalmente son poder ejecutivo, materialmente son poder judicial. Maestro, esto es muy importante y seguramente que será materia de un programa al que yo te convocaré, pero dada que muchas de las gentes que nos ven no son abogados, yo solamente voy a hacer una síntesis de esto en 3 palabras, que es el punto de vista eminentemente jurídico, porque bien el maestro Dávalos nos ha señalado unas cuestiones materiales, jurídicas, etcétera, pero la realidad es que las juntas de conciliación son del Poder Ejecutivo, porque finalmente, como ha ocurrido, por ejemplo, en el gobierno del Distrito Federal, específicamente en el Tribunal Superior de Justicia, en una serie de aberraciones jurídicas tremendas que se vienen dando desde hace 7 o 8 años en materia de derecho familiar, encontramos que algo semejante lo voy a ejemplificar con algo muy simple, donde el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dice: eso que está ahí parado, que tiene orejas de perro, patas de perro, ladra como perro, es un gato. Entonces estamos oyendo lo mismo. Esas juntas de conciliación locales o federales parece y hablan y dicen y tal, pero mi querido Pepe, deberían ser Poder Judicial Federal y Poder Judicial Local. Pero ahí vamos a dejar eso, porque para la distinguida teleaudiencia es muy importante que les reiteres de esto que tan sabiamente has mencionado, desde el punto de vista de todo lo que son estos derechos. Ya hablamos de las personas del mismo sexo, ya hablamos de las cuestiones de la adopción, ya hablamos de muchas otras, pero definitivamente los descansos pre y postnatales, lo que les dicen, lo que tú señalas en este trabajo tan importante que hiciste, pero también más allá y siempre en el concepto de las familias, de las mujeres, de los hombres, etcétera. El mexicano en general, las mexicanas, sobre todo ahora ha habido una proliferación mayor en las mujeres mexicanas en cuanto a las adicciones de alcohol, porque finalmente este es un gran problema que se presenta en la familia, en el trabajo, en las cuestiones. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social o las leyes de seguridad social, ¿qué tratamiento le dan en esta materia? Que además te recuerdo que es importante, estamos en la última parte y sería muy conveniente dar un mensaje a la distinguida teleaudiencia. ¿No? Entonces, si quieres hablarnos de esta parte que es importante, de las adicciones. Con mucho gusto. Este asunto de las adicciones es muy importante, y es muy importante en el aspecto laboral, desgraciadamente poco conocido por nuestra población. Generalmente se habla de la adicción del hombre. Desafortunadamente, nuestras mujeres también hay adicción en las mujeres. Hablemos de las mujeres porque estamos hablando del hogar, bueno, de la mujer y del hombre. Cuando una persona es adicta al alcohol y no puede por esta enfermedad, porque es enfermedad, científicamente, jurídicamente es enfermedad, porque la persona, hay un momento de la adicción de que ya no se pertenece a sí misma, está atada al alcohol o está atada a las drogas. Cuando una persona no puede ir a trabajar, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 42, fracción segunda, tiene una solución preciosa que conviene que tomemos
muy en consideración. Son causas de suspensión de la relación de trabajo. Suspensión. No termina la relación de trabajo. No se rompe, no se rescinde la relación laboral. Se suspende, es decir, permanece latente, permanece con vida. Son causas de suspensión temporal la incapacidad temporal ocasionada por una enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la adicción. En el caso de la adicción, cuando el hombre, cuando la mujer ya no pueden ir a trabajar, que acuden al seguro social, al médico, tienen ellos el beneficio, la empresa no los puede despedir por esta razón, tienen el beneficio de acudir a la figura jurídica de la suspensión de la relación de trabajo. La ley del Seguro Social, en los artículos 91 y 92, amparan este punto. Al hombre, a la mujer adictos, los va a tratar, les da asistencia médico, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de 52 semanas, un año. 52 semanas de suspensión de la relación laboral con tratamiento por parte del Seguro Social. Si al concluir el periodo de 52 semanas, el trabajador continúa enfermo, el Seguro Social prorroga el tratamiento hasta por 52 semanas más previo dictamen médico, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley del Seguro Social. Entonces, maestro, aquí es muy importante que nuestros televidentes vean esto con un gran interés, porque generalmente el patrón, cuando ve a un paciente dependiente de la droga o dependiente del alcohol, lo corre, lo pone en la calle. No puedes despedirlo por esta razón. Tiene la atención del Seguro Social, repito, por 52 semanas, prorrogable por 52 semanas, con base en el artículo 42, fracción segunda, existe allí la suspensión de la relación de trabajo. No ha muerto la relación de trabajo, sobrevive. Una vez que el paciente se recupera, vuelve a ocupar su mismo puesto en las mismas condiciones en que estaba. Ahora, desafortunadamente, después de estas 52 y 52 semanas, después de 2 años, no se recuperó, allí sí termina la relación laboral. Muy bien, bueno, en realidad este tema que complementa a los que hemos hoy abordado con ustedes, de la maternidad, de la paternidad, este es algo gravísimo, porque desgraciadamente la población mexicana, hombres, mujeres, niños, bien lo señala el doctor Manuel Mondragón y Cal, que es el comisionado nacional de adicciones, que el país está inmerso en cosas muy graves dentro de esto. Entonces, el programa hoy ha logrado su objetivo. El maestro Dávalos nos ha dejado muchas inquietudes, que yo lo voy a convocar a él a otros diferentes programas, con otras materias, pero todas vinculadas con el derecho del trabajo, con estas cuestiones procesales, porque como ustedes vieron, hemos tocado muy diferentes cuestiones. Les recuerdo, porque hay un cambio importante en las políticas de difusión de este programa, que ahora usted puede sintonizar Cablevisión 112, Sky 639, Dish 731, las repetidoras locales de televisión de toda la República y a nivel internacional por www.scjn.gov.mx, los lunes de las 9 a las 10 de la mañana, los martes de las 17 a las 18 horas, el miércoles no hay programa, el jueves para los desvelados o para quienes se acuestan tarde o se levantan muy temprano, se ha decidido por el canal judicial que haya un programa de 4 a 5 de la mañana, y el viernes, último día de la semana, por cuarta vez usted puede ver estas transmisiones de las 11 a las 12 del día. Además le recuerdo que usted puede consultar
la sección dominical del Sol de México, donde publico una columna que es una plana completa, que se denomina Derecho Familiar, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, cuando menos en los 60, porque 10 son deportivos, donde cada semana, el domingo, hacemos un anuncio, un preámbulo antes de lo que va usted a ver el próximo lunes, como ocurrirá en su momento con el programa que estamos hoy haciendo con el doctor José Dávalos Morales. Y les recuerdo, ustedes pueden escribirme al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, llamar al teléfono 5639-2235, lunes y martes, jueves y viernes de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Saben ustedes que porque nos ven este programa es una realidad. Yo le pediría al maestro en este minuto que nos diera un saludo, una despedida a ustedes, y yo reiterarle mi agradecimiento, maestro, por estar hoy con nosotros. Como resumen de todo esto, de este programa tan hermoso y tan interesante para la familia mexicana, y para mí satisfactorio que me haya invitado el gran maestro Julián Huitrón Fuentevilla, el gran tratadista de derecho familiar, puedo decir que el trabajo dignifica a la familia y fortalece a la patria. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por vernos, por permitirnos llegar a su hogar. Sabemos que este programa tiene, como siempre, esta gran teleaudiencia, que ustedes están con nosotros, y eso nos motiva siempre a que si usted me escribe, si usted nos manda estos correos, yo le daré respuesta a ellos, a veces por la televisión, a veces en el mismo correo electrónico, pero siempre, a veces me tardo un poco porque son demasiados los correos, pero tengan presente que siempre están en nuestro pensamiento, están en nuestro corazón, están en que este programa pretende ser de apoyo, de desarrollo social, para que ustedes tengan algo de esto que nosotros tenemos el privilegio de tener como conocimiento jurídico. Y les reitero mi agradecimiento al maestro también, y ojalá nos veamos en la próxima emisión de Derecho Familiar. Yeah.